Hola, espero que todos estén bien, se cuiden. Vamos con un video para explicar la derivada de la función logaritmo y de la función exponencial. Son dos derivadas que son importantes, aparecen en muchos ejemplos asociados con aplicaciones del cálculo y bueno, requiere que veamos cómo derivar estas funciones y también cómo derivar funciones donde se usen como composición o como producto, etcétera, estas funciones. Entonces vamos a comenzar con la derivada de la función exponencial. Entonces, la función exponencial, yo les digo aquí que es la función más importante de la matemática. Lamentablemente, en este momento ha adquirido renombre porque usamos el término exponencial asociado con la epidemia del virus este que nos está afectando a todos. Y ustedes oyen por ahí, bueno, que si el crecimiento es exponencial, que si no sé qué, que si la curva se tiene que aplanar. Bueno, hemos tenido que toparnos con la función exponencial de una manera eh, no conveniente. Pero nosotros vamos a tratar de sacarle provecho a la función exponencial. ¿Por qué? Porque la función exponencial es una función que no solamente ve el comportamiento de una epidemia, también ve qué es lo que ocurre si usted deposita dinero en una cuenta de ahorro y también permite modelar otro tipo de situaciones. Aparece, por ejemplo, asociada con famosas distribuciones de probabilidades. Es una función que está en casi todas partes en la matemática. Vamos a ver su derivada. Su derivada es muy sencilla. Es bueno esto. La derivada de la función exponencial tiene la propiedad de que ella misma es la misma función exponencial. O sea que no cambia nada. Si derivamos la función exponencial, nos queda de nuevo la misma función exponencial. Esto es notable porque, por ejemplo, ustedes recuerdan con los polinomios, cuando uno derivaba un polinomio, bajaba el grado del polinomio y bueno, es la única función, de hecho, que tiene esta propiedad. Aquí le pongo que la función exponencial es muy útil porque verifica esta propiedad. Eso está asociado con la función logaritmo, que es su hermana, la función inversa de ella, que nos dice que se transforma de alguna manera productos en sumas y las sumas son más fáciles de calcular que los productos. Pero bueno, ya después vamos a ver un poco sobre el logaritmo y volveremos a ese tema. Entonces, bueno, fíjense que la regla es sencilla de acordar. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Vamos a ver cómo aplicamos eso a algunos ejemplos que tenemos acá de nuestro curso. Ok, entonces fíjense, vamos a hallar un caso sencillo, la derivada de la función x multiplicado por e a la x. Entonces, si ustedes ven eso, enseguida ustedes piensan, vamos a derivar un producto de dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones que aparecen en el producto? X y la función exponencial. Entonces, debemos aplicar nuestra regla famosa de la derivada de un producto. ¿Qué me dice la regla de la derivada de un producto? Si yo voy a derivar f, derivo el x y me queda 1, lo multiplico por la función exponencial sin derivar, más ahora el x no lo derivo y derivo la función exponencial, pero me vuelve a aparecer ella misma, porque ya vimos cuál es su derivada. Entonces, bueno, aquí yo, bueno, 1 por e a la x es claramente e a la x, se puede sacar factor común en e a la x y expresamos el resultado de esta manera. Ok, vamos a hacer ahorita otro ejemplito de la función relacionado con la función exponencial y su derivada. Y esta es una función importante. Como les decía, la función exponencial aparecen muchas cosas en matemática. Esta es exponencial de menos x cuadrado. Ustedes cuando vean su probabilidad, su estadística, van a estar oyendo todo el tiempo sobre la distribución normal. Esta distribución normal tiene esta función gaussiana, se llama la función gaussiana o de Gauss, como distribución. Entonces, la forma es una campana, es la famosísima campana de Gauss. Si yo grafico esta función, obtengo la campana de Gauss esta que está acá. Pero bueno, ahorita no estamos interesados en la gráfica, después vamos a aprender a hacer la gráfica de esta función y de otras más
Pero lo que queremos ver ahorita es su derivada. Vamos a seguir con la derivada de la función exponencial. Entonces, bueno, en este caso tenemos que aplicar nuestra famosísima regla de la cadena. Tenemos dos funciones. Una función que es menos x cuadrado, que va a jugar el papel de la función interna, como lo estoy poniendo acá. La función interna es menos x cuadrado. Y la función externa es e a la x. La regla de la cadena me dice que para derivar eso, sencillamente derivamos la función externa, me queda de nuevo la misma exponencial, pero la tenemos que aplicar a la función interna, o sea que me queda e a la menos x cuadrado. Todo eso multiplicado por la derivada de la función interna. Recuerden, regla de la cadena. Bueno, y si yo derivo menos x cuadrado, ya todos tenemos que saber que eso me da menos 2x. Entonces la derivada de la función gaussiana es esta expresión que tenemos acá. Entonces, aquí les dejo un ejemplo que más que un ejemplo es un ejercicio. Está puesto en la guía de actualización del área o de seguimiento del área, lo que llamo yo la guía instruccional, y se lo pongo aquí como ejemplo. Entonces, bueno, les mando a calcular la derivada de esta función. Pausen el video y deriven esta función y igual, esto es una constante, y sub m multiplicado por 1 más constante también e elevado a la menos kt, k es una constante, todo elevado a la menos 1. Entonces, para hacer esa derivada, piensen bien cuál es su función interna, cuál es la función externa y apliquen, después de pensar eso, su regla de la cadena. Pausa, los invito a que pausen el video y que traten de hacer este ejercicio. Bueno, espero que hayan pausado el video como les sugerí. Vamos a continuar. De todas formas, está hecho en la guía instruccional, está hecho también en el texto. Cualquier problema que tengan, véanlo, pero traten de hacerlo por su propia cuenta. Ok, entonces ese par de ejemplos o tres ejemplos vimos de la derivada de la función exponencial o funciones asociadas con la exponencial. Ahora vamos a ver cuál es la regla para la función logaritmo. Esta regla también es sencilla. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Yo siempre voy a trabajar con el logaritmo neperiano. Existe que si el logaritmo en base 10, el en base 3, en base 2. No, a mí no me interesa ninguno de esos logaritmos. Y siempre trabajaremos con el logaritmo neperiano, que es el logaritmo con el cual se inventaron los logaritmos y es el que más se usa en matemáticas. Entonces, lo que sí nos interesa es que apliquemos esta fórmula para calcular derivadas que tienen que ver con logaritmo neperiano de x. Veamos unos ejemplos. Bueno, aquí les pongo este ejemplo que es un buen ejemplo. Entonces les pongo un ojo ahí. Entonces aparece el logaritmo aplicado a la función e a la x cuadrado dividida por x más 1 al cubo. Entonces, si yo veo eso y voy a hacer el cálculo y no pienso nada y me lanzo a hacer el cálculo, yo digo, bueno, lo puedo hacer, aplico mi regla de la cadena, logaritmo en la función externa y en la función interna es toda la cosa esa que está ahí adentro, que para derivarla pienso, bueno, voy a aplicar para derivar eso la regla del cociente, etcétera, etcétera. Bueno, si lo hacen así, les va a dar bien el problema. Pero la idea del ejemplo es que antes de lanzarse a hacer cualquier cálculo, piensen un poco si se puede simplificar, si se puede escribir la función de mejor manera. Podemos aplicar alguna propiedad del logaritmo, de la función exponencial, de las raíces, etcétera. Siempre piensen un poco antes de lanzarse a hacer un cálculo. En este caso, bueno, vamos a aplicar una de las reglas importantes del logaritmo, que es que el logaritmo de una fracción es la resta de los logaritmos, de la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces me queda logaritmo de e a la x cuadrado, que ese es el numerador de la fracción que tengo dentro, menos el logaritmo de x más 1 al cubo. Aquí le pregunto por qué. Bueno, ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una regla del logaritmo. Ahora podemos simplificar esto aún más, ¿verdad? Sí, porque el logaritmo y la función exponencial son funciones inversas una de la otra. Si yo aplico una tras la otra, solamente me queda lo que tengo aquí en este argumento, x cuadrado, como si se cancelaran el logaritmo con la función exponencial.
Ustedes también pueden pensar que el x cuadrado, aplicando otra propiedad del logaritmo, viene enfrente y el logaritmo de es 1. Entonces nos va a quedar de cualquier manera x cuadrado. Y aquí aplicamos otra propiedad del logaritmo. Que si yo tengo el logaritmo de una potencia, la potencia la puedo poner enfrente del logaritmo. Y total que fíjense todo lo que he reducido la función. Ahora es que voy a derivar. Y la derivada es muy fácil. La derivada es una derivada de una recta. Me queda 2x, que es la derivada de x cuadrado, menos 3. Acuérdense que ustedes mantienen la constante si están multiplicando por la derivada de esta función. Bueno, aquí tendríamos que, para ser cuidadosos, aplicar la regla de la cadena. Entonces va a ser 1 sobre lo que está aquí adentro, que es x más 1 multiplicado por la derivada interna de esto, que es 1. Entonces me queda sencillamente menos 3 sobre x más 1. Y bueno, si ustedes hacen la suma de fracciones, estas dos fracciones que está acá, pueden verificar que lo que tengo aquí a la derecha es el resultado. Háganlo siempre como una práctica. Vamos a usar nuestro software Máxima para ver este resultado y cómo hacer este tipo de ejercicios para ver si ustedes cuando están en casa eh, quieren saber, bueno, esta respuesta es correcta, a lo mejor están trabajando algunos problemas del libro que no tienen solución. Bueno, vamos a ver cómo aplicar máxima para chequear el resultado. Bueno, aquí está hecho con cuidadito. Primero, yo defino la función. Acuérdense que si yo pongo f de x, dos puntos igual, y después copio una expresión, estoy definiendo una función. Hay que poner el dos puntos, no se olviden de poner los dos punticos estos que están acá. Después ponemos punto y coma, mayúscula, enter, y me devuelve sencillamente que ya el programa sabe quién es la función f de x. Está dada por esta expresión. Y ahora la mandamos a derivar. La mandamos a derivar. Yo no tengo que copiar todo esto, sencillamente GIF de f de x respecto a x, punto y coma, mayúscula, enter, y me devuelve esta cosa. Bueno, pero cuando yo veo esto no se parece en nada a la expresión que yo obtuve, que era muy sencilla. Bueno, sencillamente porque le estamos dando la función de forma bruta, pues al programa y él lo deriva tal como se la estamos introduciendo. Pero si usamos el comando, que ya ustedes tienen que recordarlo porque lo hemos usado en varios ejemplos, rat simp, que simplifica. ¿Qué simplifica? Este por ciento significa que son mis perras. Disculpen, pero mis perras están por aquí. Están ladrando a otros perros por acá. Entonces, bueno, me devuelve a simplificar la expresión que teníamos atrás. Entonces, bueno, siempre les recuerdo, usen su programa máxima, va a ser evaluado, es útil y nos puede resolver en muchos casos, si lo aplicamos bien, algún ejercicio de manera incluso más compleja de lo que yo hasta el momento estoy haciendo, que es sencillamente usándolo como verificar las soluciones. Uno puede hacer bastantes cosas con el paquete. Ustedes poco a poco van a ir aprendiendo a usar. Ok, vamos a hacer una cosa como aplicación de la derivada de los logaritmos que viene después en el curso, pero yo creo que este es un buen momento para introducir la idea, ya que acabamos de ver cuál es la derivada de la función logaritmo. Supónganse que ustedes quieren derivar esta expresión, esta función que está acá. Es una función, es un cociente y en el numerador también aparece un producto. Y bueno, uno ve eso y uno dice, bueno, hay que explicar regla del cociente mezclada con la regla del producto. Es una cuenta bastante larga. Pero aquí viene la magia de los logaritmos. Antes de derivar, yo voy a aplicarle el logaritmo a esta expresión. ¿Por qué? Para convertir ese cociente en una resta, el producto en una suma, etcétera, etcétera. Si yo aplico logaritmo, entonces me queda el logaritmo de lo que está arriba, que como es un producto, es una suma de logaritmos, menos el logaritmo de lo que está en el denominador, raíz de e. Ahora ustedes ya saben que el logaritmo de e a la x, este se muere con este y se sobrevive nada más el x, más el logaritmo de x cuadrado menos 1, y este raíz de x yo lo puedo escribir como x a la 1 medio. Y bueno, el 1 medio brinca enfrente del logaritmo y fíjense que al tomar logaritmo la función se me simplifica bastante. Bueno, entonces yo voy a derivar
el logaritmo de la función en vez de derivar. Y ya vamos a ver después cómo recuperar la derivada de f a partir de ese cálculo. Bueno, yo derivo el logaritmo de f de x y bueno, es la derivada de x que es 1. La derivada de logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1 es, la interna es esta, ¿verdad? X cuadrado menos 1, la externa es esta, entonces es 1 sobre la interna, lo que tengamos de función interna multiplicada por la derivada de la función interna, que es 2x. Bueno, y si yo derivo un medio neperiano de x, el un medio se mantiene porque es una constante que está multiplicando, es multiplicada por 1 sobre x. Ok, ahora recordamos la regla de la cadena. Si yo derivo el logaritmo de f de x, que fue lo que yo hice, eso es, sin hacer ningún cálculo, sencillamente la fórmula 1 sobre f de x, porque es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, pero aplicada en la función interna, multiplicada por la función interna. Perdón, por la derivada de la función interna. Ahora yo puedo pasar este f de x que está dividiendo para acá, multiplicando, y obtengo esta formulita que me da la derivada de la f. Es la f de x multiplicada por la derivada del logaritmo de f de x, que eso fue lo que calculamos aquí arriba. Entonces lo que hago es sustituir la f de x por lo que es toda esta expresión multiplicado por la derivada del logaritmo de f de x, que fue lo que calculamos antes, y obtengo la derivada de esta manera de f' de manera mucho más sencilla. Una aplicación chévere del logaritmo, ténganla en cuenta, después la vamos a ver más adelante cuando en el texto ARIA toquen el tema de derivada logarítmica. Bueno, un ejemplito más para cerrar el video. Eh, Recuérdense que ir para el texto, hacer los problemas, derivar logaritmo de 1 menos x más raíz de x. Vemos una composición de funciones, la función está dentro, la interna es 1 menos x más raíz de x, la externa es logaritmo, y entonces, bueno, aquí está la regla de la cadena, derivada de la externa aplicada en la función interna por la derivada de la interna. Entonces, la derivada de la externa, que es mi logaritmo, es 1 sobre x, pero en vez de x yo voy a meter toda la función interna. Acuérdense, así trabajan las composiciones. Y me queda 1 menos x más raíz de x. Y la derivada de la función interna es bastante fácil porque la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es el menos 1 este que tengo acá y la derivada de raíz de x, bueno, ya todos tienen que saber que es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, terminamos este video. Yo les estoy colocando en el módulo 7 la autoevaluación, las soluciones de la autoevaluación para que ustedes verifiquen sus respuestas. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Síganse cuidando. Hasta luego.